de la Torre UNE. Aquí tengo con nosotros al conferencista, el maestro Juan José Beltrán, que nos va a apoyar hoy a dar este webinario. Asimismo, muchachos, compañeros maestros, les pido por favor tomen su registro. Vamos a pasarles un QR para que le tomen fotografía y puedan hacer su registro de que estuvieron en el webinario. Bienvenidos a las licenciaturas de Criminología y Criminalística, Químico Farmacéutico Biólogo e Ingeniería Química de los planteles de la zona metropolitana y asimismo los planteles foráneos de Avenida México, Puerto Vallarta y Tepatitlán. Sale, muchachos, lo voy a dejar con el conferencista. Antes les voy a pasar el QR para que les puedan tomar captura. Un segundo. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de tejido hemático y sus implicaciones en las ciencias forenses, cómo se hacen ciertas identificaciones en las ciencias forenses. Para empezar, pues vamos a dar así un breve recordatorio de lo que es tejido hemático y cómo son las estructuras que conforman el tejido hemático, porque el conocerlas nos va a ayudar después a saber si algo es sangre en las ciencias forenses o no es sangre. Entonces, para comenzar, pues el tejido hemático coloquialmente lo conocemos como sangre, ¿sí? Este es un tejido conectivo especializado, es decir, que conecta a todo el cuerpo y es especializado porque a diferencia de otros tejidos conectivos, este es fluido, ¿no? Está de manera líquida. Está compuesto de elementos que son formes, a los que nosotros vamos a llamar células, y de una matriz extracelular que bien podemos denominar plasma de manera fisiológica, ¿no? Antes de la salida del cuerpo. ¿Dónde lo vamos a encontrar de manera fisiológica o de manera normal? Pues, se encuentra al interior de vasos sanguíneos, venas, arterias, arteriolas, vénulas, capilares venosos y capilares arteriales, y también pues en el corazón, que este se va a encargar de impulsarlo por todo el organismo, por todo el cuerpo, mediante contracciones de manera involuntarias, que llamamos sístole y diástole, ¿no? Se va a encargar de impulsarlo y que este tejido especializado conecte desde la parte más lejana del cuerpo, que serían las extremidades superiores e inferiores, hasta la parte central, que sería pues la cavidad torácica, ¿no? Ciertas de las características de este tejido hemático nos van a ayudar después a poderlo identificar. El primero es que es un fluido no newtoniano, ¿sí? De estos fluidos que se han puesto tan de moda, ¿sí? Es un fluido que se puede comportar en algunos casos de manera sólida y también se puede comportar de manera líquida, ¿sí? Su densidad de manera fisiológica oscila entre 7.30 hasta 7.50 gramos por mililitro y su pH, su escala de acidez, va de 7.35 a 7.45. Esta escala de acidez tiene que estar de manera fisiológica muy acotada, ¿sí? En estos pHs, porque el que salga de estos pHs pudiera darnos patologías como la acidosis o la alcalosis, y ya dependiendo su etiología. Pero también de manera extracorpórea nos puede servir para hacer una leve identificación. La temperatura de la sangre es 38 grados centígrados dentro del cuerpo. Una vez que sale del cuerpo, pues va a ir perdiendo o ganando temperatura de acuerdo a la temperatura ambiental. Y hay por ahí algunos cálculos que se puede decir, dependiendo en qué temperatura se encuentre, pues podríamos llegar a revisar un intervalo post-mortem, pero en
pequeño, muy pequeño tiempo, ¿no? Ya si pasaron días o algo así, pues eso se ha perdido porque se logró llegar al equilibrio térmico con el ambiente. Su color va a variar del rojo claro y brillante al rojo oscuro. Esto es importante porque nos va a ayudar a identificar en algunos casos de dónde proviene esta sangre o si la sangre pudiera tener algún tóxico mezclado. Entonces, esas características son las características más básicas, pero importantes para después poder determinar si el fluido que encontramos era solo una mancha rojiza o es una mancha rojiza que realmente es sangre. Las funciones de manera fisiológica de la sangre, la primera va a ser transporte, nos ayuda a transportar por todo el cuerpo, pues xenobióticos, ¿no? Cosas extrañas como fármacos, tóxicos, nutrientes, y también nos va a ayudar a transportar gases, ¿sí? Es la función más importante quizás de la sangre, transportar oxígeno hacia las células y regresar con los desechos metabólicos, que es el dióxido de carbono. La siguiente función de la sangre sería la homeostasis, ¿sí? Llegar o regular este equilibrio para que todas las demás funciones fisiológicas se lleven a cabo. Nos ayuda a regular funciones hormonales y llegar a la homeostasis hormonalmente, pero también nos puede ayudar a llegar a la homeostasis térmica, ¿sí? Cuando el cuerpo se encuentra en un lugar de bajas temperaturas, la sangre ha de fluir más rápido para que la fricción con los vasos sanguíneos genere calor. A su vez, cuando estamos en un lugar templado o caluroso, la sangre ha de fluir de una manera más lenta para que el cuerpo llegue a ese equilibrio térmico y no perder tantos líquidos. Tercera función de la sangre sería la función de defensa, ¿sí? Esta llevada a cabo por las células efectoras del sistema inmune, pero pues su función va a ser protegernos de agentes patógenos extraños, ¿sí? Sea cual sea, virus, bacterias, hongos, pero esto ya depende más del sistema inmunitario, pero es otra de las funciones de la sangre. Ya habíamos comentado que básicamente tiene dos fracciones de manera fisiológica. La fracción que es líquida le llamamos plasma cuando está dentro del organismo, y si sale y no se usó un anticoagulante para conservarla, se va a llamar suero. Si se usó un anticoagulante, seguiría siendo plasma. Y la fracción sólida, que le llamamos paquete celular o células. Estos están en una proporción más o menos del plasma 55% y células el 45%. Esto también depende del individuo y de su estado de hidratación, pero de manera general podemos decir que esa es la proporción que guarda el plasma con las células en un porcentaje. Respecto a cada una de estas fracciones líquida, plasma o suero, dependiendo sus condiciones de conservación, vamos a decir que es un líquido amarillento claro y que en algunas escenas del crimen se puede llegar a separar por acción del soporte donde esté, y podemos ver como una parte muy rojiza y una parte de un líquido amarillento claro que va a ser suero. De este suero o plasma, el 95% es agua, es decir, la mayoría va a ser agua, y el 5% restante son algunos componentes orgánicos que están disueltos en ella. Los primeros serían los iones minerales, como calcio, sodio, potasio, cloro, magnesio, iones bicarbonato, que están presentes ahí, pequeñas moléculas orgánicas que pueden ser vitaminas, y alguna otra cosa o algún xenobiótico, y las proteínas plasmáticas, entre el 7 y el 9% vamos a tener proteínas plasmáticas. La más abundante, albúmina, pero podemos tener otras como el fibrinógeno-fibrina o las inmunoglobulinas, ese más o menos porcentaje van a guardar, y eso sería nuestro plasma. Respecto a la fracción sólida o el paquete celular, ahí tenemos 3 líneas celulares. El primero serían los glóbulos rojos, o también conocidos como serie roja, eritrocitos, hematíes.
Estos son los más abundantes de las 3 líneas celulares y justo son los que nos van a dar la coloración característica de la sangre, ¿sí? Estos eritrocitos pues son rojos debido a que en su interior tienen hemoglobina y la hemoglobina tiene un grupo prostético llamado grupo M que tiene, aparte de 4 cadenas polipeptídicas, en el centro va a tener un anillo de hierro. Ese hierro nos va a dar esa característica particular. Algo importante a denotar aquí en los eritrocitos es que carecen de núcleo. La evolución los ha dotado de quitarles el núcleo celular para que tengan mayor capacidad de almacenar y transportar los gases. Entonces, eso es importante, el que no tengan núcleo, porque en ciencias forenses no nos van a servir más que para ciertas cosas y para otras no. Nuestra siguiente célula que compone el tejido hemático serían los leucocitos. En estos recae la función de protección, ¿sí? También se le conoce como glóbulos blancos o serie blanca. En estos los podemos dividir en dos. Aquellos leucocitos que no tienen gránulos en su citoplasma o llamados agranulares, y aquellos leucocitos que sí tienen gránulos en su citoplasma, que se llama granulares. De los agranulares tenemos los linfocitos y los monocitos. Y de los granulares, de los que sí tienen gránulos, tenemos los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Es importante saber que de estos todos tienen núcleo, porque después vamos a ver que es una parte importante, ¿sí? Todos con núcleo, los células blancas. Y la tercera línea celular serían los trombocitos o plaquetas. En ellos recae una función de coagulación. Estos como tal, según la literatura dice, no son células, sino fracciones celulares. Su antecesor trombopoyético sería el megacariocito, que sí es una célula, pero se madura tanto que se desbarata en pequeñas fracciones. Yo hago la analogía con se desbarata, se desmorona, algo así. Y todas esas pequeñas partículas son las que llamamos plaquetas, y cuando hay una ruptura de la continuidad de los vasos sanguíneos, ellas van a apoyar a ir haciendo algo que llamamos red de fibrina para poder crear un trombo y entonces poder taponar esa salida de material hemático. Sería lo mismo, las células sanguíneas. Algo importante a recabar aquí es que vean que los eritrocitos carecen de núcleo y podemos decir que su morfología es de una rueda o un disco bicóncavo, que tiene como 2 concavidades. Es por eso que cuando los vemos al microscopio óptico se ve el centro como un poco pálido por esa biconcavidad, porque no tienen núcleo. Las otras, que serían las que están a continuación, células blancas, todas tienen núcleo. Y por último, las plaquetas, que como tal son fracciones de una célula antecesora. Igual aquí, para que vean de manera esquematizada la morfología, que nos puede ayudar después a distinguir también en ciencias forenses si es sangre o no es sangre. Pues ahora sí, pues entraríamos un poco más en el tema, después como de estas generalidades de qué es sangre, solo como para recordar. Y entonces, ¿cómo abordamos el tejido hemático o la sangre desde la criminalística, ¿no? Este abordaje. Lo primero sería conocer la forma de localizarla, de recogerla y de transportarla para hacerle posteriores análisis. En esto es importante conocer la manipulación. Entonces, esta manipulación tiene que ser un proceso excesivamente cuidado, porque si desde el momento en que se localiza la manipulación es deficiente, eso nos va a llevar a que un análisis posterior sea deficiente y entonces los resultados no puedan apoyar a las leyes a poder esclarecer un caso. Entonces, con la finalidad de no contaminarla y no dañarlo, hay que crear ciertos protocolos para evitar su contaminación. Por ejemplo, pues, la protección del lugar de los hechos, el equipo de protección personal adecuado de quien va a estar trabajando con ellos,
el evitar estar hablando delante de cualquier indicio biológico para no contaminarlo con saliva, el poderlo tener alguna temperatura controlada, alguna humedad controlada. Todas estas etapas de manipulación van a ayudarnos a que los análisis posteriores sean los más correctos. Entonces, ahora sí, supongamos que llegamos a algún lugar de los hechos y lo primero sería, pues ya que está acordonado, se hace alguna documentación de las tres que puede haber, escrita, planimétrica y fotográfica. Las tres tienen que llevarse a cabo, pero a lo mejor ya está empezando con uno. Lo primero sería localizar, sí, localizar dónde hay sangre. Si se fijan, el color de la sangre, pues es muy llamativo. Entonces, lo primero sería con los órganos de los sentidos, en principal la vista. Por ahí gente dice que trabaja en el medio, que quizás el olor es también algo característico, pero puede haber que el sentido del olfato se despiste un poco más, pero el órgano de la vista es fundamental. Ahí que buscaríamos, en el caso de sangre, buscaremos una mancha roja, ya sea roja brillante, roja oscura, tirando a tinto, pero sería una forma de localizarlo, el método visual. Siguiente método sería poder utilizar las luces forenses, sobre todo aquellas que están en los rangos de la ultravioleta. La ventaja de las luces forenses y de los órganos de los sentidos es que no nos van a destruir la evidencia biológica, la podemos conservar. Entonces, el simple hecho de aplicar una luz ultravioleta puede darnos un indicativo de que hay sangre. El fundamento se basa en que ciertos indicios biológicos presentan luminiscencia o absorben luz y podemos tener características especiales. En el caso de la sangre no emite luz, es decir, no vamos a encontrar fluorescencia, como por ahí mucha gente piensa del semen o que han visto en series o películas. No, en el caso de la sangre no emite luz, pero sí absorbe demasiada luz. Entonces, cuando yo hago emitir un rayo de luz ultravioleta contra la supuesta mancha de sangre, lo que vamos a encontrar es que la mancha se va a tornar oscura, negruzca, porque absorbió tanta luz y no la está reflejando o no la está emitiendo. Entonces encontraríamos una mancha oscura. Hasta aquí estos dos métodos de localización no son los mejores ni los más exactos, pero nos dan un indicativo al menos para ir discerniendo entre qué sí pudiera ser sangre y qué pudiera ser una mancha rojiza no atribuible a sangre. Entonces, también en esta parte de la localización es importante revisar más características que haya alrededor de la supuesta sangre. Por ejemplo, el aspecto, el tamaño y la ubicación. Todo esto nos va a ayudar a poder darnos una idea de qué es lo que pasó en ese lugar. ¿Sí? Si el aspecto realmente es a sangre o es a la mejor a algo oxidado, si el tamaño es compatible con alguna lesión que pueda haber de algún cadáver o lesionado en el lugar de los hechos, si la ubicación es realmente correcta con lo que supuestamente pasó o no. Entonces, esto nos puede ir ayudando, si es importante al momento de localizarla, tratar de fijar o recabar la mayor información que se pueda sobre la sangre. Si bien ustedes ven aquí 3 fotografías en la pantalla, en la primera hablamos de sangre sobre un soporte que quizás está en el plano del piso. Entonces vemos que es como un goteo que hubo ahí, pero algo grande, no tan grande, pero sí. En la segunda podemos ver que son unas salpicaduras que están en el plano vertical, que sería en una pared, nos hablaría de un caso totalmente distinto al primero. Y en el tercero hablamos de una salida masiva de sangre, pero algo característico que hay ver ahí es que la trataron de limpiar. Si ustedes ven por ahí unos como jalones o algo, habla de que se utilizó un trapeador para poderla limpiar.
Entonces, esta parte del aspecto y el tamaño nos da información sobre qué pasó en ese lugar de los hechos. Entonces, quizás en la foto 3 que ustedes ven, podemos encontrar que alguien deliberadamente intentó limpiarla con un trapeador. Entonces, ahí aparte de buscar el reguero de sangre, vamos a tratar de buscar el trapeador para ver si con ese trapeador es donde se estaba haciendo la limpieza y podemos encontrar algún otro indicio sobre el trapeador por uno de los principios básicos de la criminalística que se llama principio de correspondencia. ¿Sí? Esa mancha corresponde o ese instrumento corresponde a lo que está pasando ahí. Entonces, respecto a esto del aspecto, podemos tener varios tipos de manchas. Estos son algunos de los más comunes. El que ustedes ven en la parte superior, le llamamos manchas por caída libre en un ángulo de 90 grados. Regularmente, todas las manchas que caigan en ángulos de 90 grados van a ser redondeadas. Entre más cerca esté la superficie donde cayó, de donde se proyectó la sangre, es decir, la distancia sea menor, la gota va a ser muy redondita. Si vamos aumentando la distancia, la gota va a seguir siendo redondita, pero alrededor de la gota van a aparecer gotitas pequeñitas como en forma de microsatélites. Entonces, eso nos habla también de distancia, a qué distancia cayó, y es algo importante a reconstruir. Entonces, esta que les tengo ahí en la figura, posiblemente sea a una distancia como de alrededor de entre 10 y 15 centímetros. Luego, la siguiente que está abajo, les llamamos caídas angulares, y va a ser en ángulos obtusos, es decir, mayores a 90 grados centígrados. Ahí vamos a ver que la gota no logra desparramarse tanto por la cohesión de las moléculas, pero hace como un ligero jalón y vemos como si fuera un ojito o algo así. Entre más obtuso sea el ángulo y mayor sea la distancia, se va a ir haciendo como más larga la gota, como más jalado el ojito. Y entonces podemos con eso delimitar a qué ángulo cayó. Luego, si nos vamos hasta abajo, en la imagen de abajo, está lo que llamamos charcos o derrames. Ahí vamos a encontrar una abundancia grande de sangre, ¿sí? Que puede ir de más allá de los 100 mililitros. Regularmente esto lo vamos a encontrar debajo de un cadáver o cuando hubo alguna lesión grave, ¿sí? Hubo mucha salida del material hemático. Y también a veces los charcos y derrames nos van a ayudar a ver si hubo un cambio de posiciones. Esperaría yo que si hubo un atraco, una muerte, algo debajo del cadáver, si fue con algún objeto que hizo que se rompiera la continuidad de los vasos sanguíneos, esperaría yo ver debajo del cadáver el charco o reguero. Pero si yo lo encuentro en la habitación, en un lado el charco y reguero y el cadáver en otro, me habla de un posible movimiento. Aparte, si yo puedo ver que el movimiento fue con un arrastre y logro ver como huellas de arrastre del tejido hemático, entonces, pues sí, estaríamos contribuyendo a decir que el cadáver acaeció en un punto A, pero lo movieron hacia un punto B. Entonces, para eso me ayudarían los charcos o regueros. Y por último, la que está hasta arriba, tendríamos las salpicaduras. Estas regularmente son por salida de sangre arterial, ¿sí? En este caso, vemos que sale con mucha velocidad debido a las contracciones del corazón y regularmente las salpicaduras las vamos a encontrar en un plano elevado, ¿sí? En una pared, en una parte elevado, más o menos a la altura de donde fue la lesión. Entre más grande sea la arteria lesionada, mayor va a ser la salpicadura. Y en algunos casos vamos a poder encontrar que estos salpicadores arteriales van como en subida y en bajada, en subida y en bajada. Esto habla de los movimientos del corazón, ¿no? De la sístole y la diástole, ¿sí? Entonces, son regulares esas caídas arteriales. Si bien dijimos entonces también que la sangre la podemos clasificar de acuerdo al sitio donde la encontremos. Ya dijimos que pasa por el corazón,
por las arterias, por las venas. Para las ciencias forenses, podemos decir que entonces la circulación va a ser que al menos clasifiquemos la sangre en esos 3 tipos que está ahí. La primera sería sangre arterial, la cual va a salir de manera abrupta y nos va a dar un patrón de manchas hemáticas bien característico. También aquí hay que saber que se dice que la sangre arterial tiene un color rojo brillante o rojo carmesí. Entonces esperaríamos ese patrón del escurrimiento arterial, pero también el color rojo brillante. Rojo brillante porque va cargada de oxígeno. Y las otras 2, que sería la venosa y la capilar, encontraríamos un rojo oscuro, tirándole a un tinto, porque ya no va cargada de oxígeno, sino de dióxido de carbono. Entonces, la sangre venosa regularmente va a tener escurrimientos y la sangre capilar no tiene escurrimiento, solamente deja patrones por contacto. Entonces, nos ayuda también a delimitar qué tipo de lesiones ocurrieron en una escena donde se perdió la continuidad de los vasos sanguíneos, con estos 3 tipos de sangre. ¿Para qué me sirve entonces conocer esta ubicación de la sangre, este color, cómo la encontré, bajo qué características? Pues entonces tengo que estudiar muy bien esas salpicaduras y van a ser útiles para reconstruir los hechos que pasaron ahí. A esta rama de la hematología la conocemos como hematología reconstructiva. ¿Sí? Me va a ayudar a reconstruir el hecho. Aunque yo no estuve ahí como perito o como observador, sí, los indicios hablan y entonces pueden hablar y decirme qué es lo que pasó ahí. ¿Sí? Tenemos un punto de origen, incluso podemos saber si hay más de un punto de origen de acuerdo a las manchas hemáticas y en qué forma salió del cuerpo, en qué posición estaba el cuerpo. Antiguamente esto se hacía utilizando cordeles de algodón o de lana, en el que se ponían los cordeles de donde se proyectaba una mancha hacia otra, una gota hacia otra, y podíamos más o menos reconstruir los hechos. Actualmente hay algunos software que nos pueden ayudar a hacer esa reconstrucción. Uno sería, ejemplo, el Pharos, que lo que ayudan es hacer un barrido de 360 de todos los indicios, y entonces de manera informática podemos programar qué es lo que pasó ahí, darnos las medidas. Entonces se ocupa un medidor láser y una cámara 360 para hacer hematología reconstructiva, y si no, pues a la antigua, con cordeles y cintas métricas también se pudiera hacer. ¿Qué es lo que vemos aquí? Si ustedes se fijan en la primera imagen, tenemos una gota que posiblemente fue por una caída a 90 grados centígrados, con una distancia superior al medio metro. Si se fijan, vemos la gota redondeada y alrededor de ella un montón como de gotitas satélites, ¿no? Microgotitas satélites. Entonces habla de una distancia ya un poco más elevada. Se fijan en la foto 2, vemos un cadáver y debajo de ello vemos el charco o reguero, ¿sí? Habla de que entonces el cadáver, su posición principal o la caída fue ahí y entonces ahí se empezó a desangrar. Y en la foto 3 vamos a ver un patrón de contacto, ¿sí? Es una palma de mano, ¿se fijan? Vemos ahí los dedos y la parte palmar. Eso habla quizás de que el lesionado se llevó la mano hacia el lugar donde se perdió la continuidad de los vasos sanguíneos, tratando de taparse, y después la plasmó en la pared. Si encontrásemos varias huellas en la pared, habla de que se movió, habla de un movimiento de un lado hacia otro. Entonces, y con esto pues hacemos la reconstrucción del hecho. Ahí hay algunos ejemplos de qué es lo que se puede hacer en hematología reconstructiva. Por ejemplo, las manchas de proyección tienen forma de gotas o salpicaduras. Las formas de regueros o charcos corresponden a manchas de escurrimiento y se presentan donde el cuerpo perdió una gran cantidad de volumen sanguíneo. Muchas gotas juntas, grandes e irregulares, hablan de que la sangre salió a borbotones, indicando que hubo una ruptura de una arteria.
Y luego tenemos que una mancha de gota o una gota circular es que cayó perpendicularmente, lo que hablábamos, y una mancha de sangre alargada indica que su longitud será proporcional al ángulo de caída de impacto. Para ser un poco más precisos, ahí podemos utilizar fórmulas matemáticas y poder calcular la velocidad de salida, la velocidad de impacto, la distancia, el ángulo. Entonces, hay fórmulas que no es lo que quisiera que viéramos ahorita, pero sí podemos buscar artículos científicos en el que ya nos da las fórmulas y podemos calcular todo eso y pues nuestra reconstrucción sería un poco más certera. Entonces, si se fijan, hasta ahí solo vamos en localización, lo que yo vi en el lugar de los hechos y pude localizar. Una vez que yo estoy seguro que ese es un indicio y que yo lo quiero recolectar porque va a ser importante para el proceso legal, entonces viene el recogerlo y transportarlo. Ahí, como en todos los indicios biológicos, lo principal es tener cuidado con la humedad, ¿sí? Si nuestra mancha aún está húmeda, pues una de las maneras de recogerla va a ser con hisopos, con algo que llamamos tarjetas FTA, alguna tela de algodón, podemos hacer recolección, pero es importante saber que hay que quitar toda la humedad, como en cualquier fluido biológico, porque si dejo la humedad y la embalo, la empaco, esto se va a convertir en un campo de cultivo, sobre todo para mohos y bacterias. Entonces, lo importante es dejarlas secar. Para secarlas hay que tratar de buscar un espacio que esté sin humedad relativa, que tenga las condiciones de luminosidad buenas y la corriente sea de aire, sea muy buena. Regularmente en las escenas o lugar de los hechos se va a montar una mesa de control, que es donde se está controlando todo lo que pasa. Entonces, en la mesa de control puede haber un campo de secado, ¿sí? Donde no se pierda la mismicidad del indicio. Para una vez que pase esto, poderlo embalar, ¿sí? ¿Cómo embalar? Nunca hay que guardar los indicios biológicos en recipientes de plástico. El plástico va a hacer que el intercambio entre el medio y dentro del indicio no se lleve a cabo. Para eso entonces lo que necesitaríamos es recipientes de papel o bolsas o sobres de papel. El papel es más poroso y entonces va a permitir el intercambio de humedad. Claro que para esto yo preferentemente me cercioré de que mi indicio antes de meterlo al sobre esté casi seco. Si llegase a quedar un poco de humedad, entonces pues ahí el sobre me va a ayudar a transpirarla. Si yo voy a recoger la sangre de manera líquida, entonces tendré que ponerla en un tubo de ensayo con o sin anticoagulante, dependiendo de lo que se quiera hacer posteriormente, pero tendrá que ir refrigerada para que no pierda la cadena de red fría. Pero a veces en los lugares de los hechos, pues es muy difícil llevar un refrigerador, una hielera, entonces se prefiere secar los indicios de sangre y poderlos embalar en sobres de papel. Si el indicio biológico está muy húmedo, al momento de llegar a algún laboratorio, en ese momento se tendrá que sacar de su embalaje y dejarlo secando en una campana de flujo, ¿sí? Antiguamente se hacían como en unos tendederos, en la actualidad se hacen campanas, sobre todo en prendas, ¿no? La prenda va a tratar de desenvolverse de donde venga embalada y dejarse secar hasta que pierda toda la humedad posible, y entonces sí vamos a poder guardar nuestro indicio, y nuestro indicio va a durar durante mucho tiempo viable porque ha perdido toda la humedad, ¿sí? Entonces, hasta ahí es como un poco de la localización, manipulación, recogida. Hay más cosas a ver, por ejemplo, el etiquetado, todo eso para asegurar que el indicio está conservando sus características. Lo mismo llevar el registro de cadena de custodia, que va a servir para darle una buena trazabilidad a nuestro indicio, saber por dónde ha ido, quién ha tenido contacto con él,
qué procesos le aplicó y en qué día, en qué hora se pasó de un servicio a otro servicio. Pero una vez que llegó material supuestamente hemático a algún laboratorio, se trabaja con 3 interrogantes. ¿Sí? La primera, si es evidencia o es indicio, se trata realmente de sangre. ¿Sí? Si es sangre o es otra mancha roja que ahí nos confundió. Entonces, hay técnicas que ahorita las veremos para demostrar si realmente eso que encontramos es sangre. Luego, si la pregunta anterior es positiva, es decir, si realmente fue sangre, pasaríamos a la pregunta número 2. ¿Esa sangre pertenece a un humano o a un animal? Entonces, si la respuesta a esa pregunta es que es humana la sangre, pasaríamos a la pregunta 3. Si esa sangre pertenece a alguna persona en particular y yo la puedo identificar. Entonces, pasaríamos a la primera pregunta. ¿Es evidencia realmente sangre? Y entonces, este tipo de preguntas las podemos contestar con técnicas químicas muy básicas. Por ejemplo, pruebas colorimétricas, que se basan la mayoría en la presencia o ausencia de la hemoglobina que está en los eritrocitos. Ejemplos de ellas, Kastel-Meyer, verde de leucomalaquita, Adler. Pruebas de luminiscencia, como el luminol o el blue star, que regularmente se utilizan más en el lugar de los hechos cuando alguien trató de eliminar la evidencia, es decir, lavó la escena, trató de retirar la sangre, pero quedan rastros de los indicios. El luminol o el blue star son muy útiles para poder localizarlos, aún así ya se haya limpiado esa escena. Y pruebas microscópicas como la presencia de células sanguíneas. Entonces, para saber si es sangre, podemos empezar con reacciones entre el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada con la hemoglobina. La hemoglobina va a hacer que ese peróxido de hidrógeno se descomponga en agua y oxígeno. Si nosotros agregamos un reactivo cromógeno, es decir, que dé color o luminiscencia, vamos a poderlo detectar más fácil. Y entonces podemos clasificar estas técnicas para ver si es sangre en 3. Pruebas de orientación, orientativas, pruebas de probabilidad y pruebas de certeza. La más común de las pruebas de orientación es la llamada prueba de las peroxidasas o catalasas. Solo es de orientación porque puede darnos un montón de falsos positivos porque hace reacción cruzada con casi todos los tejidos del cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Ponemos en contacto la supuesta mancha rojiza con peróxido de hidrógeno. Si hay un burbujeo por el desprendimiento de oxígeno, diríamos que esa prueba es peroxidasa positiva. Pero si ustedes ponen cualquier otro tejido, les va a dar lo mismo. Entonces, solo es orientativa para distinguir entre si es biológico o no es biológico. Una vez que a lo mejor hice una prueba orientativa o esta me la puedo brincar porque realmente no me da mucha información, puedo hacer pruebas de probabilidad. Las más comunes son la de Kastel-Meyer y la de benzidina, pero también está la de verde de leucomalaquita. ¿Qué hacemos? Ejemplo, en la de verde de leucomalaquita vamos a tener igual el supuesto indicio, la mancha rojiza, le vamos a agregar peróxido de hidrógeno y vamos a poner el reactivo cromógeno. En este caso es el verde de leucomalaquita, que en su forma reducida es incoloro. Al contacto con el oxígeno desprendido en la reacción, nos va a oxidar y entonces aparecería un color verde. Si se trata de sangre o de supuesta sangre, nos daría un color verde. En el caso del Kastel-Meyer o prueba de fenolftaleína, pasa lo mismo. La fenolftaleína está de forma reducida, incolora. Si yo hago reaccionar la mancha rojiza y tiene hemoglobina, va a desprender oxígeno y me va a oxidar esa fenolftaleína y entonces aparecería un color rosa o rosa fuchsia característico de la fenolftaleína. Y digo, es positivo probablemente a sangre. Y por último tendríamos la prueba de benzidina o también llamada prueba de Adler, donde la benzidina de forma reducida también es incolora
y cuando se oxida aparece un color azul intenso, y entonces yo diría, si aparece color intenso, es probablemente sangre. ¿Se fijan? Probablemente, todavía no llegamos tan allá. Las siguientes serían nuestras pruebas de certeza. Aquí ya con más certeza puedo hablar si es sangre o no es sangre. Entonces, cuando estamos hablando de hemoglobina, si la hemoglobina yo la trato en un medio ácido o alcalino, voy a hacer que el grupo prostético, la parte proteica, se separe y entonces hay una hidrólisis de la globulina y se desnaturaliza. Y el grupo M presente en esa hemoglobina va a formar cristales. Hay varias técnicas, estas son las dos más comunes, se llama cristales de Mina o de Teichmann y los cristales de Takayama, pero también hay otro que se llama cristales de Lecha-Marzo. ¿Qué es lo que pasa en los cristales de Teichmann? Ahí lo que vamos a agregar es un ácido acético en presencia de algunos otros grupos como que tengan cloro, ¿no? El grupo M, al estar en presencia de ese halógeno inorgánico como el cloro, va a formar unos cristales insolubles de cloruro de ferriprotoporfirina o de hemina, como ustedes los quieran llamar. Para esta técnica, ¿qué se hace? Se deposita una gota de sangre, una gota del reactivo de Teichmann en una laminilla, en un cristal, y se calienta. Al momento de estar perdiendo la humedad, van a empezar a aparecer cristales que los voy a ver al microscopio y veríamos unos cristales en forma rectangular que no tienen como filo, no están obtusos. En cambio, en los cristales de Takayama, lo que hacemos es, en lugar de agregar ácido acético, agregamos hidróxido de sodio. Cambiando. Se va a efectuar también una hidrólisis de los grupos prostéticos. El hierro va a pasar de hierro más 3 a hierro más 2, y entonces al momento de estar calentando y quitar la humedad, vamos a ver que al microscopio aparecen unos cristales afilados largos. Una vez que hago estas pruebas, puedo decir con certeza que ese indicio era sangre. Y contesté la primera pregunta, ¿es evidencia realmente sangre? Y pasaríamos a nuestra segunda pregunta, ¿sí? ¿La sangre es humana o animal? Porque en los procesos legales en México, en la presencia de sangre animal, pues quizás no nos dé tanta información o no podamos inculpar a algún actor, ¿verdad? Entonces, para determinar si la sangre es humana o animal, lo podemos hacer con test de precipitinas y pruebas microscópicas observando la morfología de los eritrocitos. Antiguamente los test de precipitinas se llevaban a cabo en animales de laboratorio. Entonces, del indicio, ese indicio si estaba seco, se volvía a rehidratar, se inyectaba en el animal de laboratorio y veíamos si había la formación de anticuerpos. Algunas de esas técnicas se basaban en que si moría el animal, era humana, y si el animal sobrevivía, era sangre animal. Pero pues el estar haciendo ese tipo de pruebas con animales era costoso, mantener el bioterio, y aparte pues las normativas actuales sobre el trato de animales pues ya no lo permiten, ¿verdad? Lo que se hace actualmente son técnicas basadas también en reacciones antígeno-anticuerpo, y lo que vamos a ver son test de inmunocromatografía. Sí, hacemos inmunocromatografía, la técnica es sencilla, un cassette, se pone la muestra en estado líquido del indicio y dejamos que corra la cromatografía. Si hay una interacción entre el antígeno y el anticuerpo, se van a delimitar unas franjas y entonces podemos hacer la interpretación de acuerdo a cómo esté normada la prueba por el proveedor. Y con eso podemos contestar si la sangre es humana o animal. Pero no únicamente, puede haber otras pruebas, ¿no? Que sería observar al microscopio. Para esto entonces tengo que conocer yo la morfología eritrocitaria, que ya les había dicho atrás, ¿no? Redondeada, disco bicóncavo, con una cavidad al centro. Al microscopio óptico vamos a ver que el centro está un poco desteñido. Y entonces
Vemos un poco de el tamaño, sería importante, de 2.5 micrómetros por 7.5 micrómetros. Y entonces, esa sería la morfología normal de un eritrocito humano. Cualquier otra cosa que salga de esta morfología me estaría hablando de sangre de origen animal. Y aquí tenemos algunos ejemplos de sangre de origen animal. El ejemplo de hasta arriba sería eritrocitos de equinos, caballos, burros, mulas, cebras, van a tener esto. Miren, 5.7 micrómetros, es decir, son ligeramente más pequeñitos y no van a tener palidez central. Y es común que se observe un efecto que se llama rollouts o pilas de monedas. Es decir, que si yo tengo una pila de monedas así y luego les doy un golpe, van a caer y una va a quedar encimada en el otro. Entonces, ese sería el efecto rollouts y es característico en equinos. En las cabras, sí, todas las parientes de los caprinos, vamos a ver que los eritrocitos son todavía mucho más chiquitos, como a la mitad de un humano, en 4 micrómetros, y vamos a ver algo que se llama anisocitosis y poiquilocitosis, es decir, eritrocitos de muchas formas, en formas alargadas, como de gotitas de agua, de ojitos, muy planos, redondos. Vemos como una morfología muy, muy distinta que le llamamos anisocitosis y poiquilocitosis. Luego, en el caso de los eritrocitos de perro, es común que en algunas escenas encontremos de perro por la cercanía de los perros con los humanos, ¿no? Ahí vamos a ver eritrocitos que miden 7 micrómetros. Es decir, casi es el tamaño muy similar al de los humanos, pero vamos a ver que su forma es muy uniforme. Todos son muy redonditos y tienen una marcada palidez central, es decir, se ven como una donita, ¿sí? Todo el centro está hueco. Luego, en los eritrocitos de bovino son ligeramente más pequeños que los de humano, de 5.5 micrómetros. Es también común ver anisocitosis y ligera palidez central. En los de ave, que son unos de los que más se distinguen, los de ave decimos que tienen forma de eliptocitos. Son comunes en las aves y en los reptiles. Miden 12 por 6 micrómetros, es decir, son alargaditos y son ovalados y ellos sí tienen núcleo. Por eso les ven ustedes ahí como pintado de azul o morado más intenso. Entonces, estos sí son fácilmente distinguibles de unos de humano. Y luego tenemos los de los camélidos, camellos, llamas, alpacas. Miden de 6.5 micrómetros, es decir, poquito más chiquitos y tienen una forma elíptica. ¿Sí? Tienen forma también como de ojito, pero no tiene el núcleo. ¿Sí? Entonces, con esto contestamos la pregunta número 2. ¿Es sangre humana o animal? Bien lo podemos hacer por los test de precipitinas o también lo podemos hacer por la morfología eritrocitaria. Si no tenemos algún test de precipitinas porque es más caro, podemos hacer un frotis sanguíneo, teñirlo con RUAI o cinematoxilina y poder observar esa morfología característica. Entonces, si de esta pregunta la respuesta que emana es realmente sangre y es sangre humana, pasaríamos a la pregunta número 3. Si se puede determinar de quién es esa sangre. Antiguamente y en los inicios de las ciencias forenses, por allá en 1901, Carl Lannister descubrió que los eritrocitos alrededor de su membrana tenían unos sistemas antigénicos que llamó grupos sanguíneos. El primero que él describió fue el grupo sanguíneo AB0 o ABO, ¿no? Basado en si hay o no hay algún sistema antigénico de esos. Y hacía tipificación, clasificaba a los individuos y podía servir para saber. Pero resulta que se vio que como hay poca variabilidad genética en estos individuos, pues solo había individuos que podemos clasificar como A, como B, como AB o como 0 o llamado O. Entonces, pues sí, el sospechoso o los 3, 4 sospechosos, todos eran O, pues ya no había manera de poder identificar a quién pertenecía esa sangre. Entonces,
Entonces, lo que sí surge es el análisis por ADN, donde sí hay mucha variabilidad genética y podemos ver que hay ciertas regiones del ADN que son muy polimórficas, es decir, varían mucho de una persona a otra y ahí sí podemos hacer la identificación correcta de un individuo. Entonces, ¿qué hacemos para esta parte de la variabilidad y análisis de ADN? Para eso ocupamos pues tener ADN. Si ustedes recuerdan, dijimos que había células que tenían o no tenían núcleo. Por ejemplo, dijimos que los eritrocitos no tienen núcleo. El ADN se encuentra dentro de la membrana nuclear. Al no tener núcleo, pues los eritrocitos son una mala fuente de ADN. Entonces, realmente en el análisis genético, los eritrocitos nos estorban, hay que quitarlos. Ya vimos que en las otras técnicas sí me servían, ¿no? La presencia de hemoglobina del eritrocito, la forma del eritrocito, la presencia de sistemas antigénicos en el eritrocito. Pero para las técnicas moleculares, los eritrocitos nos estorban y habrá que quitarlos. ¿Qué es lo que sí nos interesa? Los glóbulos blancos, que son los que dijimos que sí tienen núcleo. Entonces, solo los leucocitos son los que vamos a ocupar para esta parte. Para esta parte, pues hacer genética forense es un poco más complejo, pero de lo que se trata es de romper la membrana celular, romper la membrana nuclear, sacar el material genético, purificarlo, replicarlo mediante técnicas de PCR y entonces poderlo tipificar y que obtengamos un perfil genético. Perfil genético que es único para cada individuo de la población. Y entonces ahí sí puedo contestar a quién le pertenece esa sangre, si tengo contra quién compararlo en algún banco o base de datos. Entonces, la genética, igual otro día podemos hablar quizás de ella. Hay técnicas muy avanzadas y son interesantes. Respecto a hematología forense, pues, ¿qué información puedo obtener de ese indicio de sangre? Primero, número de intervinientes o protagonistas. Si encuentro distintos perfiles genéticos, pues quiere decir que al menos, si yo encuentro 10 perfiles genéticos en ese lugar, al menos 10 personas estuvieron presentes ahí. También, mediante hematología reconstructiva, puedo ver los desplazamientos que hubo, si hubo ruptura de los vasos sanguíneos. Puedo esclarecer las circunstancias del hecho causante, a lo mejor poder decir si hubo, la lesión fue con una hacha, con un cuchillo, con un desarmador, de acuerdo a las proyecciones y la sangre. Puedo saber si las lesiones fueron antemortem o postmortem. Y también puedo relacionar diversos objetos con el hecho criminal, ¿sí? Si a lo mejor el machete tiene el mismo perfil genético en el filo que el del individuo fallecido, pues quiere decir que ese machete fue el que dañó, hizo que hubiera una ruptura de los vasos sanguíneos y la sangre saliera. Y también la hematología pues me puede dar la identidad de los participantes si tengo contra quién compararla. ¿Sí? Si yo tengo ya la sangre del cadáver y tengo la del indicio y es del mismo perfil genético, pues puedo dar la identidad. O si tengo contra quién comparar al posible infractor, tengo ya su perfil genético y dejó sangre en el lugar de los hechos, pues puedo relacionarlo y descubrir su identidad. Entonces, ya solo para terminar, una frase de reflexión dice: la química es el puente entre la curiosidad y la ciencia. En cada reacción hay una historia que contar y en cada molécula un universo por descubrir. Eso es lo que hacemos nosotros al hacer hematología forense. Reacciones que nos cuentan una historia para descubrir lo que pasó en ese universo, en un lugar de los hechos. ¿Sí? Entonces, pues, por mi parte sería todo. No sé si haya alguna pregunta. Y si no, ahí dejo abajo mi correo de datos de contacto por si en algún momento alguien quisiera
hacerme llegar algo interesante o preguntarme algo, quedo a la orden. Bueno, muchachos, espero que estén ahí todavía pendientes. De antemano agradecerle al maestro Juan José Beltrán, que nos estuvo apoyando el día de hoy, maestro Juan José Beltrán Alonso. Y vamos a, antes de hacerle la entrega, me gustaría, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, abran sus micrófonos con toda confianza. Les estoy proyectando el QR, por favor, apóyennos, muchachos, con el registro. Sobre todo el Tlajomulco, por favor, me apoyan. No tengo registrados. Vamos. Muy bien, platicando un poquito con el maestro Juan José, él es colaborador en el Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco. ¿Nos podría decir qué cargo está, maestro? Soy perito en genética para el laboratorio del instituto. Excelente. Y así como nos platicó, posiblemente si él nos gusta compartir otra charla de genética, pues sería fabuloso para todos nosotros, ¿verdad, compañeros? Muy bien, muchachos. Voy a quitar momentáneamente el QR y enseguida vuelvo a proyectar. Muy bien. Voy a hacer entrega del presente reconocimiento al maestro Juan José Beltrán Alonso. Un pequeño souvenir. Muchas gracias. Nuestra casa de estudios, Universidad de Especialidades. Muchachos, no nos queda más que agradecerles, maestros, compañeros, coordinadores, estamos para servir y nos vemos para la próxima. Gracias por los aplausos, las manitas para el maestro Juan José. Hasta pronto, muchachos. Gracias. Les dejo el QR un momento más para que, si no se han registrado, lo hagan, por favor, muchachos.